Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Una Noche en los Separos. Sin embargo, antes que nada, quiero presentar a alguien muy especial, la única e inigualable maestra Rosa Aurora Espejel Prado, que hoy está con nosotros para charlar un poco sobre este tema que causa mucha inquietud en la población, ¿no? Si cometieron algún delito, robaron, golpearon a alguien, pues resulta que estuvieron unos días en el Ministerio Público, fueron ante el juez y posteriormente ya salieron, que están firmando, que hay una garantía económica. Pero antes de ello, maestra, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Juan Carlos. Muy contenta de estar aquí. Y en efecto, vamos a platicar sobre un tema que pues genera incertidumbre en la población, porque como tú lo dices, hay gente que dice, no es posible, que acaba de cometer un delito y acaba de salir, ¿no? Y entonces esto genera como una polémica de, ¿a quién habrá comprado? ¿Será corrupto el juez o jueza? ¿Por qué lo soltaron, no? Si yo lo vi con mis ojitos que cometió este delito. Bueno, pues este tema se denomina medidas cautelares. Medidas cautelares. Maestra, platíquenos un poco coloquial, ¿qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son instrumentos. ¿Para qué sirven? Bueno, primero son instrumentos, vamos a llamarle herramientas, que están señaladas en una ley, que este es pues un código que regula el procedimiento penal. En México se denomina Código Nacional de Procedimientos Penales, que sirven para efecto de que una persona juzgadora, juez o jueza, que ha atendido inicialmente este asunto de carácter penal porque el Ministerio Público le puso a su disposición a una persona que ha llevado a cabo una conducta y que esta conducta tiene en este momento una apariencia de delito, pues una vez que se ha justificado que en efecto hay información suficiente para considerar que hay una alta probabilidad de que esa persona lo cometió, la misma no vaya a generar un riesgo que ponga en peligro al proceso o a las personas involucradas en el proceso. Me explico. En México, una vez que ha iniciado el sistema acusatorio, que es pues el procedimiento o el sistema que desde hace 8 años venimos aplicando, se reconoce la posibilidad de que el Ministerio Público, cuando tiene la investigación por un hecho que se ha cometido que tiene una apariencia de delito y a una persona ya identificada y es necesario llevarla ante la persona juzgadora o ante el juez o jueza de control, tiene que verificar que esta persona no vaya a poner en riesgo al proceso porque muy probablemente pudiera darse a la fuga. Ok. O pudiera generar conductas que entorpecieran la investigación o el proceso mismo, o incluso desarrollar también actividades que pongan en riesgo a la víctima, a testigos del hecho o a la propia comunidad. Ok, maestra, entonces también debemos de dejar algo claro, ¿no? Existe una diferencia entre lo que se está investigando a los riesgos que puede cometer esta persona, los riesgos que existen, como usted ya lo dijo, que se dé a la fuga, a la víctima, a testigos, o que haga cosas para que la investigación no pueda concluir, ¿no? Y se vea beneficiado de eso, ¿no? Es correcto. Las medidas cautelares, como te decía, las impone un juez o jueza, pero no lo hace si no existe previamente una petición del Ministerio Público o incluso de la propia víctima. Pero para que el Ministerio Público pueda pedir a la autoridad judicial la imposición de una medida, debe de generar una investigación independiente de el hecho con apariencia ilícita o de la probabilidad que tuvo esta persona de cometer esa conducta ilícita. Tiene que desarrollar una investigación sobre la posible circunstancia social o personal que está atravesando esta persona, que pudiera vislumbrar en que en efecto puede generar un riesgo, aquellos que te comentaba. Ok, entonces quien tiene la carga o la obligación de demostrar ante el juzgador que esa persona es un riesgo, ya sea para la víctima, para la sociedad, o que suponiendo un político pueda verse apoyado de sus amistades y eliminar documentos o información que lo pueda agravar.
Quien tiene esa carga entonces es la fiscalía. Es correcto. ¿El juez aquí tiene alguna obligación de hacer un acto de investigación? La persona juzgadora no tiene ninguna obligación de investigar. La investigación es propia del Ministerio Público porque así lo dispone la Constitución. Por supuesto, también la víctima, su asesor o asesora jurídica, la persona imputada, que en este caso pues es a la que se le va a seguir el proceso, su defensa, pueden desarrollar actos de investigación para los intereses que les convengan. Pero en el caso de las medidas cautelares, la obligación es del Ministerio Público, incluso, Juan Carlos, desde que una persona es detenida en flagrancia. ¿Qué significa la flagrancia? Cuando está cometiendo el delito, lo acaba de cometer y lo detienen y lo ponen a disposición del Ministerio Público, eso le vamos a llamar flagrancia. El Ministerio Público tiene 48 horas para verificar si lo pone a disposición o no de la persona juzgadora, del juez o jueza de control. Y esas 48 horas de retención tienen que obedecer incluso a la necesidad de retenerlo en efecto, a la necesidad de limitar su libertad. Desde allí empieza la búsqueda de la investigación de información que pudiera poner en riesgo la propia investigación a la víctima, al proceso, o que se pudiera sustraer a la acción de la justicia. En pocas palabras, desde ahí comienza su actividad para decidir si va a estar casi en prisión o no va a estar en prisión. Es correcto, porque además las medidas cautelares tienen una amplia gama, desde que son más bien, hay una muy grave, que es la prisión, como tú lo decías, y hay unas menos graves, incluso una, pues leve, podríamos llamarlo, aunque no deja de ser limitante de la libertad. Mira, esencialmente, la más leve es que comparezca una persona libremente ante una autoridad judicial una vez que se ha determinado que en efecto hay indicios suficientes para considerar que cometió una conducta delictiva, que acuda a generar una firma determinado tiempo, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. Esa es la más leve. Y así gradualmente hay un abanico que pudiera ir, por ejemplo, no comunicarse con la víctima o con determinadas personas, exhibir una garantía económica, no tener contacto o actividad social con determinado grupo específico de personas, no hacer un oficio o actividad que estaba desarrollando en donde se generó la conducta para evitar que obstaculice el procedimiento, incluso el dispositivo electrónico o la prisión. Entonces, en esta amplia gama de medidas, el Ministerio Público tiene que verificar si en efecto hay una necesidad de que se le imponga alguna de estas y justificarla. ¿Y qué significa justificarla? Bueno, cumplir con un parámetro de los elementos que le hemos llamado test de proporcionalidad. ¿Qué significa? Bueno, primero, las medidas, la persona puesta a disposición del juez o jueza de control, ¿tiene un riesgo? ¿Cuál? Verificar cuál de estos tres que te comentaba se puede sustraer a la acción de la justicia, o puede afectar a la víctima, a un testigo o a la comunidad, o puede obstaculizar la investigación o el proceso mismo. El Ministerio Público tiene que verificar cuál de estos tres. Pudiera ser los tres, pudiera ser uno. Porque le preguntaba hace un momento eso, ya que muchas veces en la población se habla de llamada la puerta giratoria, ¿no? O ese tema de la impunidad, que dicen es que los están dejando salir, no está pagando por lo que hizo. Entonces, ya nos hizo referencia que en sí quien tiene la carga y el trabajo de demostrar ante el juez que existe un riesgo de cualquiera de los tres que ya mencionamos, se repite, es el Ministerio Público. Sí. Ya nos dijo, el juez no tiene ninguna obligación. ¿Y por qué no tiene ninguna obligación el juez? Porque el juez es una persona que debe garantizar en su función la imparcialidad. El juez es un árbitro que verifica entre dos partes antagonistas que presentan un conflicto, cuál es ese conflicto y si este o no es necesario someterlo a un proceso probatorio a la postre. Ahora, para que entiendan un poco más los que nos están viendo y que no sean abogados, ¿por qué cree usted que es importante que un juez sea imparcial? Bueno, primero hay una obligación.
¿no? Hay una obligación desde los tratados internacionales, la Constitución, las leyes, que el juez o jueza debe ser imparcial, porque en nuestro sistema penal hay un principio muy esencial que significa igualdad procesal. ¿Qué significa igualdad procesal? Ambas partes antagonistas o contrarias, el Ministerio Público, la víctima y por otra parte la persona imputada y la defensa, deben probar su consideración personal y jurídica sobre el hecho, es decir, su teoría, ¿pasó o no pasó? ¿Hubo delito o no hubo delito? ¿El delito es el que dice el Ministerio Público o no es el que dice el Ministerio Público? Entonces, la persona juzgadora no puede más que recibir la información de la prueba derivada de la investigación y decidir, y en este caso de las medidas cautelares, el Ministerio Público es el que le tiene que manifestar cuál es el riesgo, qué tan grave es este riesgo, y hay un elemento muy importante. Previamente, el Ministerio Público ha suministrado esta información a una unidad que es una oficina que se denomina medidas cautelares. Bueno, ahí hay un tema curioso, ¿no? En la unidad de medidas cautelares, siendo esto en el estado de Puebla, que la realidad es que cuando solicitas una evaluación, todo sale no viable, no viable, no viable y hasta con riesgo alto, ¿no? Lo curioso es que cuando empiezas a leer las letras chiquitas, dice, pues sí, fuimos al domicilio, encontramos que tenía una familia, un trabajo, X o Y, pero todo salió muy alto, ¿no? Esta información, siendo de esa manera, ¿qué tan viable es para el juzgado tomarla en cuenta? Fíjate que en primer momento, bueno, sí, no me es ajeno que en muchas ocasiones parece que los riesgos que analiza la unidad de medidas cautelares son altísimos, ¿no? Cuando pudiera no ser así. Pero ¿qué pasa con la unidad de medidas cautelares? Pues tiene una especie de métrica, una medida ya establecida, estadística, matemática, por decirlo así, en donde se suministra información familiar, personal, social, laboral de la persona. Y esa métrica le va a indicar si el riesgo que precisa el Ministerio Público justificar en efecto es alto o no es alto. Y es una opinión. Nunca va a vincular esta opinión a la autoridad jurisdiccional. Es una opinión que si está sustentada debidamente, pues obviamente podría hacérsele caso o no. Si no, como tú dices, ¿no? Si la prueba no me está demostrando el riesgo altísimo, la autoridad jurisdiccional no está obligada a retomarla. Entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Te decía, primero va a manifestarle a la autoridad judicial, hay un riesgo, y decirle qué tipo de riesgo. Luego le tiene que decir, ese riesgo es determinado grave, leve, mediano o muy grave. Vamos a poner un ejemplo para que sea un poco más didáctico, pues poniendo en un delito de violencia familiar. Resulta que un esposo estaba golpeando a su esposa, el vecino llamó, llegó la policía y encontró efectivamente que el señor le estaba golpeando afuera del domicilio y ahí lo detuvieron. ¿De acuerdo? Suponiendo de este aspecto, ¿qué usted tomaría en cuenta como juzgador o qué tendría que hacer también el Ministerio Público para justificar que existe un riesgo sobre la víctima y que debe de permanecer en prisión? Bien, la autoridad jurisdiccional no puede prejuzgar, es decir, no puede decir, es que son esposos y seguramente la va a violentar mañana y por lo tanto hay un alto riesgo, no. No puede prejuzgar, pero sí intuitivamente puede considerar, bueno, aquí parece que hubiera un riesgo para la víctima. Necesito saber si en efecto existe este riesgo. El Ministerio Público exponerlo y además exponer es muy grave, porque a lo mejor ahí en el mismo ejemplo, juez, si el riesgo es muy grave para la víctima porque viven juntos y hay un patrón previo de agresiones físicas, verbales, y esto podría traer como consecuencia, además, que intervino la policía y pues que se agrave más este enojo que tenga la persona con la víctima y entonces la valoración psicológica que se les hizo implica que la víctima está sojuzgada, sometida, controlada y él es pues una persona que ha ejercido patriarcalmente su función. Pero ¿qué necesitaba el Ministerio Público para decir estos argumentos? Prueba.
¿no? Podría llegarse de esos dictámenes psicológicos, de trabajo social, de un análisis previo de la existencia de registros de investigación que daban como cuenta que la víctima denunciaba el hecho, ¿no? O hechos previos. Si toda esa información se presenta ante la autoridad judicial y la autoridad judicial, al escuchar a las partes, advierte que en efecto este es un riesgo, ahora ya lo tiene en primer momento. Sí hay un riesgo. Vamos a ver ahora el nivel de riesgo. Y eso le corresponde al Ministerio Público a través de la medida que solicite. Por ejemplo, el siguiente paso es la idoneidad de la medida. Yo te decía, hay unas medidas muy leves, más graves, hasta la muy grave. Esto se denomina proporcionalidad. La medida corre este camino de leve a grave en función de ser proporcional al riesgo. Entre más riesgo, mayor es la medida. Pero ¿qué tal que el Ministerio Público dijera, señor, es que es muy mala esta persona, la va a golpear a la próxima y la va a matar, prisión? Ok, pero dime, ¿por qué no otra? Y te voy a decir por qué no otra, porque por ejemplo en las medidas cautelares hay una en donde dice separación del domicilio, no comunicación con la víctima, no acercarse a la víctima. Ministerio Público, ¿por qué no otras? Si el Ministerio Público no justifica, la autoridad jurisdiccional no debería imponer la más grave porque no hay un sustento razonable ni probatorio. Ok, porque también estamos hablando que se cree en la población que únicamente existen estas dos razones, ¿no? Que esté en libertad o que esté en prisión. Pero como usted ya lo acaba de decir, hay otro tipo de medidas para asegurar la víctima, el procedimiento y que no se escape de la justicia, ¿no? Pero muchos no tienen conocimiento de esta información. O, como usted lo acaba de decir, pues llegan los agentes del Ministerio Público a la audiencia y nada más piden, pues porque puede ocurrir muchas cosas, yo pido que le ponga prisión, ¿no? Es correcto. ¿Y sabes por qué también? Porque venimos de una cultura generalizada. Digo, tenemos muy poco tiempo, 8 años no es gran cosa desde la aplicación del sistema acusatorio en México. Pero durante más de 50 años tuvimos un sistema en donde todo era cárcel. La única medida cautelar que existía para que siguiera el proceso era cárcel, era el llamado auto de formal prisión. Y entonces como población, pues entendimos que una persona comete una conducta es cárcel. Con esta nueva visión del sistema acusatorio y la garantía de los derechos humanos, una de las cuestiones que se deben garantizar es la libertad. Y la libertad no solamente es estar en la cárcel o no, es qué tan gradual puede incidir una medida en afectar la libertad de una persona, porque todas las medidas van a afectar la libertad, incluso la firma periódica. Imagínate que es una persona que trabaja, que estudia, que tiene hijos, y le imponen firma periódica. Puede perder el empleo, puede no llegar a tiempo a sacar a sus hijos del colegio, puede que pierda clases, ¿no? Son limitativas de libertad. Entonces, por eso deben ser perfectamente razonadas, no nada más argumentadas, sino justificadas. Y la población no conoce esto porque no hemos tenido esta obligación que como operadores de justicia nos corresponde de darle a conocer a la sociedad que no se trata de un sistema de puerta giratoria, como tú decías, o que tampoco se trata de un sistema de castigo absoluto, ni mucho menos corrupto. Se trata de un sistema que privilegia los derechos, la garantía, pero que por supuesto pueden estos derechos como la libertad ser limitados cuando existe la necesidad de limitarlos. Entonces, las medidas cautelares, hay un gran capítulo en donde la persona pueden haber, mira, la verdad es que no recuerdo por el código, pero supongamos más de 10 medidas en libertad y una restrictiva, que es la de la prisión. Y si el riesgo es muy grave, entonces podría obviamente imponerse, porque aparte la medida de prisión en México tiene como 2 caminos, o son distintas. La prisión que es justificada y la prisión que es oficiosa. La prisión justificada es esta que el Ministerio Público manifiesta que ninguna otra de las leves o de las menos graves puede garantizar realmente
ese riesgo, de evitar ese riesgo. Y obviamente con el sustento demostrativo, con la prueba, pues el Ministerio Público dice prisión y será prisión. La otra medida es la prisión preventiva oficiosa. Esta está señalada en nuestra Constitución, que es nuestra norma suprema del país, la más importante, por decirlo así, en jerarquía. Y un artículo, que es el 19, señala diversos delitos específicamente en los cuales procederá la prisión preventiva oficiosa. Que oficiosa, en pocas palabras, significa sí o sí deben de poner la prisión. Así está construida la Constitución. Sí o sí implica que por el tipo de delito, que estos ya son delitos muy graves, te pongo ejemplos: secuestro, homicidio, que incluye el feminicidio, trata de personas, desaparición forzada, abuso o violación sexual en contra de niños, niñas o adolescentes, robo de transporte de carga, ¿no? entre algunos. Como el propio legislador dijo, estas conductas son súper graves, sumamente graves, no hay forma de que una persona esté libre. Necesariamente deberá estar en prisión porque conlleva cualquiera de los tres riesgos: afectación a la comunidad por su comportamiento, que puede obstaculizar el proceso, pues, y que puede incluso sustraerse a la acción de la justicia, porque tú sabes que estos delitos tienen una pena muy alta en la norma. Y justamente el factor de tener una pena muy alta, pues ha sido incluso una consideración del por qué el riesgo podía ser grande, incluso para la sustracción a la acción de la justicia. Ahora, por ejemplo, si a usted le llevan a una persona que está acusada de secuestro y llega el momento de las medidas cautelares, como ya hizo mención, la Constitución establece en el artículo 19 que es de prisión preventiva oficiosa. Pero sin embargo resulta que el Ministerio Público no le pidió a usted la prisión preventiva oficiosa, sino que pidió la firma periódica y es un delito grave. ¿Qué sucede en estos casos? Es un caso complicado, pero que pudiera pasar, pero digo, no es imposible, ¿no? Te comentaba, el Ministerio Público es el obligado a solicitar medida cautelar cuando hay necesidad. Eso se denomina principio dispositivo. ¿Qué significa? El MP, como figura de investigación, tiene que desarrollar esta acción, pero también lo puede hacer la víctima. La víctima puede hacerlo porque obviamente está ejerciendo en coadyuvancia con el Ministerio Público la necesidad de ponderarle a la autoridad jurisdiccional desde su perspectiva qué riesgo puede ocurrir. Y usualmente es el riesgo para ella o para él, dependiendo si es hombre o mujer, o un grupo incluso. Entonces, mucho se ha considerado que la prisión preventiva, aun cuando sea oficiosa, tiene que manifestarse ante la autoridad jurisdiccional las razones del por qué procede esa medida. Y si el Ministerio Público no la pide, cuando el delito está señalado en la Constitución como aquellos de los que sí procede la prisión preventiva oficiosa, mira, el juez no podría imponerla si el Ministerio Público no se la pide. ¿Por qué razón? Porque lo oficioso no significa que el juez la imponga sin petición. Lo oficioso significa que el juez va a verificar que en efecto este hecho tiene esta cualidad, esta calidad, y que en efecto hay una necesidad de la imposición de la medida, una argumentación. Ese es un tema que se ha discutido a nivel nacional y que las personas juzgadoras han vislumbrado como una forma de considerar también un verdadero argumento, razonamiento y justificación del Ministerio Público, sin soslayarlo, porque a nivel internacional México ha sido señalado como un país que tiene una prisión preventiva oficiosa. Creo que es el único país en el mundo que tiene prisión preventiva oficiosa, y que esto no debería estar dispuesto en una norma simplemente porque se trate de un delito grave. Perdón, maestra, ¿usted está a favor o en contra de la prisión preventiva oficiosa? Yo estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa, pero no en contra de la prisión. Te explico. La prisión es una medida que es necesaria en muchos casos, cuando en realidad se justifica y se verifica que ninguna otra podría garantizar la existencia de un riesgo. La prisión
preventiva es una medida que a nivel internacional es reconocida. Los tratados internacionales que tiene México reconocen la prisión preventiva, pero debe ser a través de una verificación justificada del por qué se puede imponer. Porque hemos visto una evolución en temas de impartición de justicia, porque en efecto, cuando llevaban delitos ante el juez que eran catalogados como graves, era prisión preventiva oficiosa y única, y exclusivamente decía eso el Ministerio Público, porque está en el 19 constitucional y es oficiosa, y el juez, yo tengo la obligación y es oficiosa. Posteriormente, ya hoy en día ya vemos un poco más de argumentación por parte de la autoridad ministerial, o sea, del Ministerio Público, en que dice, a ver, en primera, está catalogado como grave, 19 constitucional, es prisión preventiva oficiosa, es un secuestro. Resulta que no tiene arraigo. ¿Por qué? Porque el señor no tiene un empleo, él tiene un domicilio en el cual ya se verificó y nadie vive ahí, el recibo, por así decirlo, está a nombre de una persona que ya falleció, nadie lo conoce, ni sus vecinos, no tiene familia, no se tiene mayor información al respecto, ¿no? Por eso lo digo, hemos visto un poco de mayor evolución. ¿Esto usted lo ve bien o lo ve mal? Bien, es importante decirte que esta evolución obedece a lo siguiente. Nosotros como Estado mexicano hemos suscrito diversos tratados internacionales que protegen derechos humanos. Estos derechos humanos les llamamos derechos fundamentales. Uno de esos derechos fundamentales, sustantivo, como te decía, además de la vida, que es el primordial, es la libertad. Y estos tratados internacionales generan una aplicación de los mismos a los países que han sido adeptos o que los han firmado, que los han signado. Específicamente tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos y un organismo internacional que la aplica, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que de hecho está casi sancionado, ¿no? El Estado mexicano por no seguir. Es correcto. Y la Corte Interamericana tiene dos asuntos que personas particulares demandaron a México como Estado por razón a que hubo medidas que limitaron su libertad por muchísimos años sin que haya habido todavía sentencia. La Corte Interamericana precisó en estos dos asuntos, que se conocen como Zompaxtletecpil y como García Rodríguez, son dos asuntos diversos, en donde dijo, la prisión preventiva oficiosa no puede permanecer en la Constitución, violenta las normas internacionales de derechos humanos. No significa que no se ponga la prisión, significa que no puede el legislador simplemente por definir un delito imponerla. Y te voy a decir las razones. Cuando se imponen las medidas cautelares, el momento del proceso en el que se imponen es porque apenas se le mostró al juez pues, que hay evidencia indiciaria, que significa apenas una investigación incipiente, que dio como resultado que en efecto hay una conducta de una persona, que esta conducta pues se parece a un delito, no es un delito aún, no se ha probado que sea un delito, se parece a un delito, y hay una probabilidad de que esa persona lo haya cometido. Maestra, ¿usted cómo ve a futuro el tema de la prisión preventiva oficiosa para ir concluyendo este tema? Sí. Mira, justamente la Corte Interamericana reclama al Estado mexicano el cumplimiento de sus decisiones en estos dos asuntos que te comento, en el sentido en que debe eliminarse esa imposición taxativa, esa imposición obligada, porque la ley así lo dice. Quien tiene que atender es la Corte Mexicana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que tiene que llevar a cabo este análisis sobre la constitucionalidad o no del artículo 19 que establece el catálogo de delitos graves por los cuales procede prisión preventiva. Está en discusión, todavía no hay una respuesta. Y va a haber mayor discusión sobre el tema de la reforma. Es correcto. A mí me parece que mucho pueden considerarse a la postre ideologías que permeen en el sentido de que se sostenga la prisión preventiva oficiosa, contrariamente a lo que diga la Corte Interamericana. Pudiera ser que no, yo no te podría decir, pero sí puede ser un debate bastante complicado. Maestra, para concluir, ¿qué le recomienda a la población en general para que pueda tener un mayor acercamiento a este tema que muchas veces es estigmatizado, ¿no? O sea, que se pueda
verse más allegada del tema de lo de las medidas cautelares? Pues mira, más allá de mi recomendación a la población, creo que la recomendación tendría que ser a los operadores jurídicos. ¿Quiénes son los operadores jurídicos para que no se entienda? Lo podemos hablar desde los legisladores, desde las personas que son las personas diputadas, las personas senadoras, desde quienes trabajan en los tribunales, magistrados, jueces, personal judicial, desde la formación escolar, las escuelas, las universidades, hacer ciertas campañas de información a la sociedad. Uno no le puede exigir a la sociedad, oye, sociedad, infórmate, ¿no? Cualquier persona diría, oye, ¿con qué tiempo, con qué ánimo, por qué no vienes tú? Y eso es lo que tenemos que hacer. Quienes tenemos el conocimiento, quienes tenemos la capacidad de generar esta información, somos los que tenemos que acudir a la población, hacer foros, hacer trípticos, hacer programas como el que tú me haces favor de invitarme, en donde esto llegue a muchas personas que tengan obviamente esa posibilidad de decir, bueno, qué bueno que me explican, porque a mí me han venido diciendo que este sistema no sirve, que por qué metieron a la cárcel a uno y al otro lo dejaron libre cuando los dos cometieron el mismo delito, por decirlo así. O por qué a uno lo dejaron en la cárcel si cometió un delito más leve que el otro. Por esto, por estas razones de la necesidad de la medida, su gravedad y su debida justificación. Correcto, maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que no sea la última vez. Algo que no había comentado, la maestra fue jueza en materia penal en el sistema acusatorio durante mucho tiempo. A mi parecer, una de las excelentes operadoras en materia de impartición de justicia en materia penal. Maestra, muchísimas gracias. Recuerden, esto fue Una Noche en los Separos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.